Estoy todo orejas. ¿Qué tal, doctor? Pues un gusto que haya aceptado la invitación aquí al Rollo Acuícola. No, pues al contrario. Principalmente, pues trataremos algunos aspectos relacionados con la experiencia que usted tiene en cuestión de la acuacultura. Y bueno, pues la intención pues es ir invitando poco a poco a algunas personas que pues están inmiscuidas en esta actividad. Digo, yo ya lo tenía en mi lista para invitarlo, pero creía que no era aún el tiempo para hacerle la invitación, y creo que en este momento ya fue suficiente para poderlo invitar, ¿no? Y sobre todo que aceptara la invitación, ¿verdad? No, al contrario, estamos para servirle. Doctor, pues mi primera pregunta que quisiera realizarle es en relación me parece que ustedes de formación tiene medicina veterinaria, ¿no? Sí, exactamente, soy médico veterinario por la UNAM. Y de ahí que, pues sí, realmente, ¿por qué decide tomar como el rumbo hacia la acuacultura y no a otra especie, pues diferente, que no fuera peces? Fíjate que precisamente se puede decir que fue una coincidencia, ¿no? Porque siempre me ha gustado la producción de alimentos. Sí. Cuando estuve en el servicio social, antes de la carrera, pues entré a un rancho de la escuela también, en donde llegué a ir a la parte de alimentar ganado, formulación de raciones para ganado, y se dio la posibilidad se había retirado uno de los primeros veterinarios de la facultad, que la materia era piscicultura. Entonces el director de ese centro Sí. me dio la posibilidad yo vi algo nuevo, y él me dijo, bueno, mira, ve ahí a la oficina del doctor que ya se fue, y si quieres continúa tu servicio ahí en esa área, ¿no? Y Sí. había unos pequeños estanques, tenía ahí en la oficina, pues, semillas de varias hortalizas. Entonces, había un área por ahí, como echadero de vacas, y con una planta que se llama chayotillo. Ajá. Pues ahí entré a trabajar con asadón y todo, y guadaña, y luego la arreglaron, y me puse a sembrar y producir peces, unas truchas, carpas. Sí. Tenía una que otra rana por ahí el doctor que dejó. Y esa parte de esa tierrita, que era tal vez un cuarto de hectárea o algo así, había sido echadero de vacas por 20 años. Entonces imaginas cómo estaba el asunto. Entonces, pues tú como joven ves y le entras ahí, y me gustó mucho, producíamos mucha hortaliza, y luego el doctor me propuso la posibilidad de, pues, darles a los trabajadores de ahí, como 40 y tantos trabajadores, casi cada semana le damos una bolsa, tal vez como de 50 por 60 llena de hortalizas. Entonces siempre me ha gustado eso. Ya. Y ya posteriormente, pues, terminé la carrera, me vine a Veracruz, y aquí empecé con extensión, fíjate. Entonces me gustó, me llamó mucho la atención. Además que, pues sí, dentro de la currícula de los veterinarios, como que tenemos mucho desconocimiento de peces, pero también las materias básicas nos acercan mucho, ¿no? Claro. A la acuicultura. Claro. ¿Usted es originario de De Veracruz? la Ciudad de México. No, yo soy de Chilanguillo, sí, de la Ciudad de México. Por Ya. allá. Entonces ahí en la Ciudad de México es que tenían este acostadero, y bueno, que lo modificó completamente en producción de peces y hortalizas. Bueno, fue realmente un rancho que estaba en una ciudad que se llama Tepozotlán, no sé si conoces. Más o menos. Rumbo a Querétaro, y tenía la Sí. facultad, tenía un rancho de vacas y borregos y cabras, ¿no? Y ahí pues empecé a trabajar. Y pues sí, hacía Órale. otras actividades de veterinario, pero me fui poco a poco enfocando a la cuestión de los peces. Y el doctor fue muy buena persona, me impulsaba lo que yo decía: doctor, hay un curso en Sinaloa de esto, de Bagre, ve, hasta el lado, ve, siempre me dio ese apoyo. Entonces ahí seguimos creciendo. Sí.
Fíjense que sí, y ya en Veracruz llegando acá, pues no había nada de instalaciones. Y lo que me dio mucha cancha también fue estar interactuando con escuelas secundarias, telesecundarias, rurales, sí, y necesitaba enseñar a los niños a producir mojarra, ¿no? En aquella época pues no había alimento balanceado, ni equipo, ni reactivos como los hay ahora. claro. ¿Cómo es que llega a Veracruz? Llegué con un proyecto por ahí del 82, Ok, de que había un convenio de la facultad con la Secretaría de Pesca. sí, Y era impulsar, la idea era impulsar aquí la producción de híbridos de tilapia, que en ajá, aquella época el gobierno había importado allá por Zacatepec, Morelos, había importado. Y ya, pues como fue cambio de sexenio, pues de repente la Secretaría de Pesca, pues como quien dice, se hizo a un lado. Y acá pues tuve la oportunidad del director de seguir adelante y como no había instalaciones, empezamos a trabajar en 19 escuelas telesecundarias y enseñarles a cultivar peces a los niños, ¿no? De secundaria. ya. Eso me abrió mucho el panorama de ver la realidad. Oiga, doctor, y estando en la Ciudad de México, ¿alguna vez fue a visitar la unidad de producción acuícola de Tezontepec, en donde estaban las 7 variedades de carpas? Sí, de tilapia ahí, de hecho ahí llegaron, ¿De yo tilapia o de carpa? no, eran tilapias, llegaron ahí unos híbridos interesantes que era un pez rojo, dominante en color, con la típica, otra que era un ornoro, que era otro género, otra especie de Sí, tilapia. Entonces eran rojos y como el ornoro dominaba en cuanto a la determinación del sexo, eran rojos machos, que era pues la idea de producir por macho, ¿no? Entonces yo me los traje, me acuerdo, me hice un viaje y fui por allá, me traje los animales aquí al centro, luego pues, por ahí los anduve repartiendo en algunos lugares y procedimos a hacer una selección así de color con ellos. Y sí. ahí empezó esa parte de selección Órale. genética. Fíjese que no sabía eso de que habían llegado tilapias inicialmente ahí a Tezontepec, en donde están las carpas. Sí, Sí, de hecho, sí, como yo tenía un amigo ahí en Jicarero, el Jicarero se llama, por ahí por ser cerca de Alpuyeca, Morelos, un amigo que era de Sinaloa y se dedicaba a las ranas, entonces andábamos desde Veracruz hasta Sonora con las ranas, pero ya después, incluso tuve ranas aquí en el centro, pero nos ganó más por la misma necesidad y pienso técnico de las tilapias para producir comida, pues tilapias, ¿no? Pero sí conocía esos lugares en esa época. ¿Sí me escuchas? Te quedaste como, se quedó congelada la imagen tuya. Bueno, a ver, ¿me escuchas? A ver, qué guachamo. Bueno, todo sí, chart, ok. Bueno, no sé si me escuchan o no, pero bueno, continuaremos aprovechando el tiempo. A ver si no me quedo platicando solo, porque no te veo ahí, a ver, bueno, ¿cómo sé si estamos ahí en la jugada? Bueno. Ok. doctor, es que tengo problemas con el Sí, internet, no sé qué pasó.
Sí, bueno, entonces, Fue, pues continuando con eso, pues sí, sí conocí a gente de ahí, un camarada, no sé si tú alguna vez estuviste por esos rumbos de Tezontepec y eso. No, no, sí, Tezontepec no, eso es ahí en Zacatepec, Morelos. Tezontepec sí conozco también, era ahí lo de la carpa, que era, claro. pues tenían las incubadoras y todo, estaba un poco confundido. Yo no tuve mucha relación con la parte de Tezontepec, sino con allá Zacatepec, Morelos, que es donde Ah, me ya, traje los animales para acá. Y sí ya. conozco también Tezontepec, pero entonces Sí, así sí. empezó. Aquí ya se retiró la Secretaría de Pesca y me quedé con ese programa de extensionismo, lo cual pues me dio mucha cancha, ¿no? Para ver por qué rumbos andaba y como siempre me ha gustado mucho la producción de alimentos, sobre todo pues, para personas con problemas de nutrición, eso me llama mucho la atención. Entonces continuamos y me quedé aquí y ya empezamos a seleccionar pez tilapias para color rojo. ¿Y cómo es que Sí. ingresa a la UNAM, ahí en el Clarín? Bueno, O yo sea, ¿en qué año entré más o primero, menos? entré cuando era estudiante, en tercer año de Sí, la carrera. sí, ya lo escucho. Ok, bien, entonces empecé a hacer el servicio social, iba por tercer año de la carrera, cuando pues, yo me dedicaba a otras cosas. Pero llegando ahí, pues el doctor yo creo que me vio ganas de trabajar y todo, y me ofreció unas horas de ayudante profesor. Órale, Y ahí fue cuando entré. De hecho, ayer cumplí 45 años de profesor en la UNAM. órale, Ayer pues 30 de felicidades. marzo. Y ya me vine acá con ese programa de las tilapias y ya un poco ubicado en la realidad, pues continuamos trabajando en extensión y en investigación. Y Sí, después se presentó la posibilidad de hacer una maestría y la hice en producción animal con nutrición de tilapia. ya, Y casi inmediatamente de terminar la carrera tuve un sabático y me enrolé en el doctorado sí, con el Simvestab y ya de ahí ya lo culminé, el doctorado, y seguimos con una ruta de investigación siempre pensando en que lo que investigas tiene que dar un fruto. Esa fue claro. siempre mi idea. Entonces ya seleccionamos peces rojos y conjunto con estudiantes y todo, y finalmente obtuvimos el pez rojo, la tilapia roja UNAM, que el nombre ya está registrado, pero el nombre es Pargo UNAM, ¿no? Pero es Sí, una tilapia roja, derivada de estudios de investigación de selección genética de esos animales que me traje de allá de Zacatepec, sí, y luego otros que vinieron de Escocia a Mérida, y de ok, Mérida yo como estudiante me los traje para acá, para Martínez de la Torre, y ya hicimos la selección, le denominamos selección masal para obtener de esa variedad de Stirling de color rojo, y con eso empezamos a hacer una serie de cruzamientos hasta eh, finalizar con esta cruza terminal que es el Parvunam. Así ya, más o menos. pero usted, ¿por qué se inclina sobre la tilapia y no otra especie? Mira, pues yo pues, he cultivado, pues, eh, anduve metido en la parte de truchas con amigos, de ranas también, Sí, de carpas. Este, y como te comentaba al principio, me gusta mucho producir comida para la gente. claro, De hecho, siempre ando viendo cómo integro las tilapias, ¿no? Para poner el agua, producir vegetales, y pues tengo una pequeña granja familiar, y ahí también producimos algo de pescado. Siempre ha sido mi idea. De hecho, nunca he sido 100% dedicado a la academia, sino he explorado cosas de mercado, de asesorar gobiernos de los estados, y también pues he sido honrado para ser consultor de la FAO en América Latina para la órale, parte de tilapia, sí, y he visitado varios países, ¿no? Y bueno, investigaciones también propias, siempre con tilapia, o propiamente con tilapia, inclusive
fui asesor de una compañía de levaduras, como por 7 años, Sí. y empleamos levadura en el cultivo de tilapia y pues presentamos trabajos en varias partes del mundo de esos resultados de Con la levaduras, tilapia. ¿qué buscaban? Buscábamos, uno, la parte de inmunidad de los peces, fortalecer la inmunidad, y también la levadura viva dentro del agua para que se consuma el amoníaco de los peces Sí, y restaurar la proteína microbiana para que el pez la vuelva a aprovechar. Entonces ahí estuve 7 años ahí trabajando como asesor de ellos, y presentamos trabajos en varias partes, aquí en México, afuera en el extranjero, como Francia, España, órale. acá por el Reino Unido, y con ellos siempre. Y en la Sí, parte de levadura, ¿no? Combinado acá también cultivamos camarón blanco en Veracruz, ya. con levadura y melaza, y actualmente pues ya con la compañía ya no los asesoro, pero estuvimos trabajando también con la tilapia y la levadura como inmunoestimulante, Claro. dando muy buen resultado. Entonces, pues eso que me quedó de conocimiento, pues lo sigo aplicando. Ok. Incluso para proyectos de autosuficiencia alimentaria, puedes emplear el azúcar, puedes emplear la levadura, y hemos Sí, tenido, digamos, evaluando que pues, te ahorras más del 90% de agua con el empleo de fuente de carbón y sí. levadura, hasta casi 99% de agua. Entonces, ese tema siempre lo tengo tratando de impulsar a jóvenes, estudiantes o a productores, ¿no? Para que, ya ves que ahora pues se nos viene el problema del agua, ¿no? Que no Claro. tenemos una certidumbre. Entonces es posible cultivar tilapia con muy poca agua, como otras Doc- especies, pero incluso el Sí, camarón. sí, sí. Doctor, en cuestión del Pargunam, ¿qué es lo que buscaba con el Pargunam? ¿Mejor crecimiento, mayor resistencia, coloración, pues siempre roja? No sé, ¿qué nos puede comentar con respecto al Pargunam? Mira, cuando tú estás, bueno, como quien dice, insertado en algo comercial, algo productivo, y vives, por ejemplo, al principio, pues la tilapia, ¿sabes? La trajeron, el gobierno de México la trajo por 1964 a Oaxaca. Sí, La finalidad era pues que ellos incrementar el consumo de proteína en comunidades pobres, ¿no? Se consiguió, y de hecho se produjo mucha tilapia. Por ahí de los años 70 y tantos, tú conseguías un kilo de tilapia en las tiendas con azupo en 5 pesos el kilo. Entonces yo lo compraba también como estudiante y la comía y sabía a lodo. claro, Entonces se empezaron a conocer atributos nutricionales de la tilapia, y actualmente el mundo se produce más de 7 millones de toneladas de tilapia en todo el mundo y va en sí, aumento. Entonces empezaron a descubrir atributos nutricionales muy bonitos de la tilapia, ¿no? Baja en grasa, un sabor suave, carne firme, blanca. Nosotros tenemos un par de publicaciones así, publicadas de resultados de investigación en revistas fuertes inglesas. Tenemos resultados interesantes. Entonces, ¿de qué manera nosotros podíamos? Porque cuando ya se empezó a producir la tilapia, con todos los bemoles que había, no había alimento, no había oxímetros, no había ningún tipo de equipo, pues la gente te quería pagar a 5 pesos el kilo. Entonces claro, hubo una especie de moda mundial por ahí de los 80, de investigadores de por allá pues de Reino Unido, de otras partes del mundo, de Sudamérica y de aquí nosotros, de buscar el distintivo de la tilapia. Entonces la tilapia roja era la opción sí, para que el consumidor distinguiera lo que era una tilapia roja de una tilapia gris, y la tilapia roja pues propiamente de cultivo. Entonces fue ese tipo de moda y nosotros le entramos también a esa parte, pero nosotros habíamos estudiado pues por ejemplo, dentro de cosas genéticas, la heredabilidad de la tilapia normal. No había heredabilidad por un lado, y por otro lado las rojas crecían menos. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues
diseñar una selección genética de colores rojos, después hacer una tilapia sintética, ¿no? Basada en genética de dominancia. Ya. Y ya en una ocasión, mi alumno y también mi compañero Germán Muñoz y yo empezamos, lo platicamos. Cuando él regresó a la maestría, lo platicamos y vimos, ¿no? Me parece, pues ya venimos buscando ese color rojo, pero el crecimiento era menos. Entonces, pues vamos a entrarle, ¿no? A hacer una raza sintética, y esa fue empezar a hacer cruzamientos. Entonces, del párrafo, pues entendimos trabajos de selección genética que tenemos publicado. Y luego también algo que en lo particular me inquietaba mucho, es de que hacer una selección genética para un color pudieras tener lo que se denomina efectos pleiotrópicos negativos, de que creciera menos o varias, la reproducción y todo. Y también eso lo fuimos agotando generación tras generación. De hecho, tenemos un trabajo en el 2003 donde encontramos que el híbrido primer híbrido de la tilapia roja con el rojo de Florida, que era el que Sí. traje de Zacatepec, encontramos una menor nivel de lípidos en el filete de este pez. Y ese artículo, el editor de esta revista, Faculty Research, bueno, yo lo conocí, al doctor Ronald Hardy, y me comunicaba con él y me dijo, no, ese trabajo está muy bueno porque por primera vez estamos viendo que algo genético modifica las propiedades químicas de un pez, de una tilapia, y se publicó nada más por eso. Y ahí seguimos estudiando con muchachos de maestría, doctorado, evaluando la evaluación sensorial, perfil de ácidos grasos, de lo que íbamos seleccionando, porque teníamos esa preocupación. En lo particular, a mí me preocupa mucho que puedas desviar, o sea, porque muchas veces la gente piensa en tamaño y tamaño y tamaño del pescado, Sí. cada vez quieren una mujer más grande, pero debemos acordarnos que al tener un animal muy grandote, también estás modificando su límite biológico. Ok. Ya no van a estar alimentadas propiamente con los alimentos genéricos que tenemos, sino que requeriremos más proteína, ¿no? Un animal más grande requiere más proteína. Sí, claro. Entonces, esa mayor cantidad de proteína no la hay en el mundo. Entonces hay que tener cuidado. Y el pargo crece similar a la tilapia Stirling, que no es un crecimiento exorbitante, un buen crecimiento con buenas condiciones de agua. Entonces crece de manera similar. Y además, el pargo lo probamos en agua salada también, en Ensenada, en el Acuerdo de Veracruz, en Puerto Morelos, Quintana Roo, y también en Dominicana, y les va bien. Y algo interesante que también publicamos en el 2012, un trabajo de un alumno que hizo acá los estudios de crecimiento de ese pez sin hormonas, Ya. sin reversión sexual. Y tanto las hembras como los machos crecieron muy, muy bien. Entonces tiene esos atributos, no requieres hormonas, si tú quisieras, cero hormonas Ya. para que crezcan bien hembras y machos. Crece completamente en agua salobre, de ¿Hasta qué parte? hasta 35 partes. Igual le hicimos un estudio en el Acuario de Veracruz con 35 partes en una tesis de una muchacha. En Sí. Ensenada también determinamos su temperatura óptima. Hemos hecho estudios del nivel de proteína que requiere, tanto crías Sí. como adultos, y con los alimentos que hay ahora en México muy buenos también, pero que no pasen de, por ejemplo, el pargo con 32% de proteína está muy bien, igual que la anilótica. Y en cría, 40%, o sea que no requieres otro tipo de dieta. Hay, como tú sabes, hay tilapias sintéticas también en México, Sí. comerciales, que sí crecen más bueno, las especies de nosotros crecen bien. Creo que, en mi opinión, yo estoy contento porque no pasan el límite biológico. O sea, con las Ujú. dietas que tú tienes, los puedes alimentar muy bien. Nada más es una buena agua y buenos cuidados. Y la Claro. otra, las sintéticas, no voy a mencionar nombres, pero todo el mundo conoce algunas terapias sintéticas de aquí, que son de origen nilótico, nada más que
pues aprovechando lo que es la distanciamiento genético, por así decirlo, después en cruzamientos alelélicos de todos contra todos, también se evaluó que la heredabilidad sí se superó. Entonces hay Sí. animales muy grandes, pero estamos hablando que están comiendo alimentos genéricos de 32% proteína, cuando deberían requerir tal vez un poco más. Okay. Y bueno, por ahí estuvo el asunto. Actualmente pues seguimos en la misma frecuencia de, de cultivar la tilapia. También tenemos un proyecto de autosuficiencia alimentaria muy interesante, pequeño, en estanquería, en espacio, con el mismo alimento, y que hemos alcanzado a producir ahí. Han desfilado ya un buen de alumnos en ese proyecto y hemos alcanzado la meta internacional, que es de las personas deben de comer 20 kilos de pescado al año, cuando menos. Sí. Entonces ya lo conseguimos ahí, en Órale. ese pequeño módulo. Pues producimos 100 kilos sin problema al año para una familia de 5 personas, con equipo Órale. muy sencillo, muy seguro los estanques para la familia, con poca agua, y ahí estamos insistiendo en esa parte. Entonces creo que sí, por el lado de la alimentación para los seres humanos, me parece que es fundamental pensar, impulsar y aumentar el promedio de consumo de pescado, y la tilapia tiene atributos extraordinarios, tanto del aporte nutricional como de sus estructuras anatómicas, ¿no? Llámese Sí. patopáncreas, llámese branquias y lo demás, de cómo funcionan las tilapias. Tienen un funcionamiento zootécnico muy interesante. Claro. Entonces, un poquito tomando lo que tú decías, siendo veterinario, bueno, sí, tenemos, mira, a mí me ha dado muy buen resultado, y de hecho creo que ninguna área del conocimiento debe ser exclusiva de una carrera, ¿no? Creo que a mí me ha funcionado muy bien interactuar con ingenieros bioquímicos, con Sí. expertos en evaluación sensorial de acá de Davis, California, de institutos de evaluación sensorial de Veracruz, y hemos sacado muy buenos trabajos. Igual, llámense biólogos, ingenieros, pero hay un fundamento, ¿no? Yo me Claro. baso mucho en metas zootecnicas, metas evolutivas, que es lo que eso, la zootecnia me da esa claridad, ¿no? Que trabajes con Sí. metas. O sea, eso es lo importante. Entonces, pues ahí estamos trabajando en esa parte pues Doctor, muy. ¿Mm? doctor, lo otro que le quería preguntar, ¿cómo vio usted esta situación que estuvo pasando un poco en algunas partes en relación con aspectos de enfermedades en las tilapias, Salud. ¿no? Eh, en algún Mira, momento, pues decían que era el virus TIL-B, también bacterias. ¿Cómo lo vio usted? mira, ¿Sigue afectando o ya se ha disminuido un poco? mira, ese tema es interesante, pero, oye, mira, eso que estás tocando tú es algo interesante, Sí, un poco relacionado con lo que te comento, de mover un animal de su límite biológico. Tú lo estás comprometiendo a que se deprima inmunológicamente, sí, porque si no le das el exceso de proteína o el mayor nivel de nutrientes que requieres, como una vaca lechera que nunca la llenas de energía y todo el tiempo tiene diarrea la vaca porque come porque requiere juntar glucosas para la leche, ¿no? ok, Entonces, en este caso, lo que tú comentas, sí, se han disparado mucho las infecciones, no nada más en la tilapia, estás hablando de salmón, de camarón, de todas las especies, porque las condiciones acuícolas han cambiado. claro, Más temperatura. Recientemente en Chiapas descendió el nivel del agua y aumentó la temperatura. Entonces hay bacterias que tienen niveles de temperatura en donde mejor se desempeñan. Entonces, por ejemplo, la estafilococo se desarrolla más en temperaturas altas de sí, verano. ujú, Ahí está el problema. Y otras, como la columnaria, se desarrolla más en invierno. Entonces, sí, al modificar los parámetros, además, en cuanto al agua,
las presas ahora están llenas de materia orgánica. Claro. Y luego de repente hay una inversión de oxígeno y problemas como esta presa del Gallo, algunas otras presas han sufrido esa problemática. Entonces, sí, han surgido, yo me acuerdo que antes yo movía las crías con pura agua y oxígeno, y luego Sí, ya frío, y ahora ya hasta de repente les tenía que meter sal o un poquito de antibiótico únicamente para el transporte. claro. Porque estas bacterias como la columnaria se te presenta ahorita un 1%, en 6 horas tienes el 10% Así y es. al otro día tienes el 50%. Entonces, sí se ha modificado toda esa parte. Entonces, sí hay problemas. El virus de la tilapia del lago, esa ya no está en México. Ok. También había una bacteria, que era ¿cómo se llama? Una bacteria intracelular, que también ya no está. Estuvo acá, pero ya no está por acá. Hay muchos parasititos también, Sí, extracelulares, como el apiosoma, la tricodina, el quirodáctilos, que también hay que estarlos controlando, porque de repente se claro. mueven crías de un lado para otro con tienen miles de parásitos cada cría, entonces Sí, ese es el problema. Pero sí se ha modificado. Mucho de eso te quiero comentar que a mí creo que me ha resultado y tiene que ser así normalmente. Hay una gran diferencia entre un animal silvestre y uno de cultivo, aunque sea el mismo. claro. El animal silvestre, tú puedes dominar tilapia, carpa, trucha, lo que tú uses, se desempeña en rangos de temperatura. Sí, Pero un animal de cultivo debemos empezar a trabajar en la medida de lo posible con constantes. Ya no podemos trabajar con cuestiones de tanta variabilidad, porque 2 grados de temperatura de diferencia más abajo en una tilapia te crece 100 gramos menos. sí, La tilapia tiene 28, 30 grados. Si tú la cultivas en 33 grados, crece menos, claro. porque está más inquieta. Entonces tenemos que empezar a trabajar, si queremos hablar de ese tipo de, como quien dice, de sustentabilidad real, de trabajar constantes. Entonces por ahí, por un lado, es esa parte, pero la debemos de fundamentar mucho con la capacitación, Sí, porque hay gente que tiene granjas y no sabe mucho, o sea, ni lo básico. Yo he estado en lugares así de Sudamérica y todo, con misiones pues de FAO, claro. y he visto muy buenos animales de ellos. El problema es de que no manejan lo básico. Entonces, ahí está la situación de una disminución en la productividad muy seria, ¿no? Claro. Sí, sí. Lo otro que le quería preguntar, a rasgos generales de la acuacultura, digo, desde sus inicios hasta la actualidad, ¿qué es lo que ha visto? ¿Ha visto un crecimiento o qué es lo que más le ha impresionado del crecimiento de la acuacultura? Si es que lo hay o sigue estando muy similar como hace, no sé, 20 años, 30 años. No, definitivamente se produce mucho más. Hay mejor tecnología, alimentos, incluso inteligencia artificial. A través de drones tú puedes vigilar una granja Sí, y ver, tan solo con que veas el color del agua, ya te acercas ahí al estanque y dices a la persona que anda abajo, chécame el oxígeno. No desde comer. claro, O sea, ha mejorado mucho, ¿no? O sea, hay visto tecnología. Prueba está de que pues, actualmente hay más de 7 millones de toneladas de producción de tilapia, entonces casi es ya, por así decirlo, un poco más del 50% del abasto para humanos de pescados y claro, mariscos proviene de la acuicultura y va para más. Pero sí tenemos que seguir insistiendo en la capacitación, porque por ejemplo, hablando con directivos de compañías de alimentos, yo conozco al dueño de la Silver Cup y a otros que están trabajando, que son líderes en la producción de alimentos. Estamos hablando de un promedio de conversión alimenticia de 1.6 a 1, ya, cuando los peces tienen la capacidad de dar 1 kilo por kilo. ok, Entonces, esos 600 gramos de más están relacionados con capacitación y ya, definitivamente calidad del agua, sí, porque buenas dietas hay. Entonces, si nosotros logramos capacitar más con una supervisión mayor de las unidades de producción y darles el apoyo requerido,
podemos bajar un poco ese índice de conversión alimenticia y producir más con lo mismo. O sea, Pero dime. sí, definitivamente lo que hace mención es muy cierto, y también lo que mencionó de aspectos sanitarios, y digo, también me tocó estar en una plática donde mencionaban mucho de la parte de bioseguridad, y tener un poquito de bioseguridad iba a disminuir en cierta manera el ingreso de algunas enfermedades, ¿no? Yo también desconozco por qué a muchos productores no le quieren entrar a esa parte de a lo mejor de tener un asesor, de tener alguien que le esté dirigiendo la granja como tal, ¿no? Pero es muy cierto lo que acaba de mencionar. Hay mucha gente que no mide la cantidad de alimento a suministrar, tan solo con eso, ¿no? Sí, Y, por ejemplo. y Hay si una hacemos... granja, sí, fíjate, hay una granja, también no vamos a comentar nombres, pero consumen más de 100 y feria toneladas diarias de alimento Claro, y producen menos de 100. ya, Entonces, automáticamente, si tú tienes un extra de alimentar animales otros 20, 30 toneladas diarias o 10 toneladas diarias, sí, estás hablando prácticamente de 200,000 pesos diarios, lo que tú estás dando de comer claro, cuando no es necesario. Y exacto, precisamente el productor fuerte, sobre todo, debe de saber que tener un buen técnico, sí, bien capacitado, se puede pagar 10 veces su sueldo casi por día. claro, Entonces ponen personas que, pues, con todo el respeto, que no tienen ese nivel de preparación y por pagarles menos. Pues así es un es, error. Como si tú a un coche le echaras, pues no sé, petróleo en vez de gasolina. Entonces, ¿cuál es el ahorro? Estás haciendo una cosa indebida. Entonces, claro, como que no está en su límite, ¿no? Creo que sí es importante que a nivel gubernamental haya un apoyo, más apoyo. Los comités de sanidad son muy importantes, pero de repente tienen problemitas con su presupuesto, incluso con su sueldo. Entonces debemos de asegurarnos que, como pues ahora dice la palabra de Dios, todo obrero es digno de su salario, que ellos tengan su sueldo a tiempo, a todo tiempo, y darle los claro, recursos necesarios para controlar y supervisar efectivamente las unidades de producción. Hay, obviamente tú lo sabes, hay productores muy buenos de camarón aquí en México, de sí, todas las especies, pero en especial el camarón son muy listos y saben bastante, sí, y tienen gente capacitada. Entonces, ¿los resultados cuáles son? Una producción arriba de 200,000 toneladas al año. así En es, tilapia, pues nos vamos con la finta de que como es un pez baratito y lo que tú quieras, pero no deja de ser importante. Entonces también se requiere un mayor profesionalismo en la producción de tilapia sí. y todas las especies. Sí, fíjese que en cuestión de producción, hace unas semanas yo platicaba con Vicente, el biólogo Vicente Maldonado, que Ujú. él estuvo trabajando en África, y le preguntaba cuál era la talla comercial que ellos manejaban. Digo, a veces en ocasiones aquí en México tratamos de imitar a lo mejor lo que está haciendo el grande, y no hacer como las cosas a lo mejor que en la zona se hacen, ¿no? Y él Ujú. hacía mención que el cultivo que llevan es en jaulas flotantes, y solamente lo llevaban a 500 gramos. O sea, esa era la talla comercial, y todo era este, comercializado de esa talla, ¿no? En Ujú. comparación, algunas pequeñas granjas piensan llevarlo a una talla pues mucho mayor. Digo, siendo que a lo mejor se podría homogenizar un poco el sistema de cultivo, y pues sería a lo mejor muy aprovechable, ¿no? Mira, yo creo que yo coincido contigo. Sin embargo, tú en la vida real ves cosas diferentes, porque, por ejemplo, aquí en el entorno de Veracruz, si tú vas a Tecolutla, que es una parte turística, los restauranteros quieren animales de 700 gramos. Claro, Y normalmente ahora sí, sin balconearnos, sin nada, este, te- ellos compran el pescado barato, lo más barato que se sí, puede. Y por acá, por donde empieza la sierra, en otras partes donde la gente produce café, están acostumbrados a darle un pescado entero a sus hijos, ¿no? Y comprar claro, 3, 4 por kilo, si tú quieres, pero que estén casi sí, vivos, vivos.
y te lo pagan en 120, como allá te lo pagan a 70, acá te lo pagan en 120, vivo, con todo y vísceras. Entonces el mercado va a ser así. Nosotros tenemos que procurar variedad, peces grises, peces rojos. Adelante, doctor, creo que ya. Ya, doctor, creo que ya. Sí, ok. Sí, entonces es muy variada la acuicultura y no nada más aquí, en muchas partes, salvo Brasil o un lugar donde ya hay más, donde la experiencia es de que el vendedor, el mayorista es el que te financia todo y te compra todo, ¿no? O sea, Sí. pero hay muchos lugares del mundo en donde hay proyectos de autosuficiencia alimentaria pequeños, medianos, grandes y muy grandes, ¿no? Pues todos con sus problemáticas, todos con sus cosas. Pero creo que lo importante, ya sea una persona que va a producir 100 kilos al año para su familia o 3, 4 toneladas también para vender, el conocimiento es el mismo. Sí. Si tú les enseñas lo básico, tú vas a tener mayor sustentabilidad por el menor uso de alimentos, menos contaminación del agua y mejores Sí. resultados, ya sea en grandes o en pequeños, al nivel, digamos, que tú le pongas, pero todos deben de recibir una capacitación, si no una cosa muy intensa, pero sí lo fundamental, para que ellos entiendan cómo funcionan los peces y cómo darles un cultivo para tener los mejores resultados. Claro. Creo que el tamaño de uniformizarlo no creo que sea tan apropiado, tal vez para mercados especiales, ¿no? Pero México, pues, por ejemplo, nosotros aquí la mujer le damos 2, 3 pasadas al esqueleto, entonces el tamaño que sea, y sobre todo que la tilapia en especial tiene esa tremenda bendición, diría yo, que tú pones a comer a la gente de comunidades rurales muy limitadas, en 2, 3 meses están comiendo pescado, aunque sea Sí, claro. pequeño, pero ya. Así es. Doctor, ¿usted tiene alguna pregunta para mí? Nada más quería comentar algo importante. De repente escucho, ya he platicado con unas gentes que están en un lado y otro lado, llamando pues que las tilapias de un lado tienen menos vida en aquel que las del otro lado. Entonces, y las primeras las pagan más baratas que las otras. Pero ahí tan fácil es en la cadena fría. ¿Por qué? Ok. Porque si un pez tiene menos vida de aquel es porque fue muerto en agua normal de temperatura, Sí. pero tú sumerges al pez en agua helada, como le Ok. hacen en agua helada, no se te metaboliza el glucógeno del músculo y no tienes ácido Sí. láctico y te va a servir más, la vida de aquel es más larga. Entonces, imagínate, detalle tan solo como ese, ¿no? De Sí. que te dicen, no, es que tus animales me aguantan menos. ¿Por qué? Porque los estás matando con temperatura ambiente. Pero Claro. tú los matas helados, ese pez te va a tener más vida en aquel. No es la calidad, es el proceso que le das. Sí. Entonces, pues, ahora sí, bueno, entonces así fue la cuestión y te digo, siempre interactuar yo he interactuado con otras carreras, ha dado muy buen resultado. Sí. Hemos Y publicado trabajos bonitos por lo mismo, ¿no? claro. Doctor, a mí me gustaría, bueno, si quiere poner nombres o no, pero ¿qué es lo que más le ha impactado de la acuacultura afuera de México o en México también? Bueno, ¿qué te voy a decir? Casi en muchas partes que he visto, como que tenemos que centrarnos bien, ¿verdad? Una vez me convocaba la FAO para hacer un trabajo de mejoramiento genético en 8 países de Centroamérica y del Caribe. Ujú. Y ellos querían traer animales de Asia. Y dije, a ver, ¿y por qué los quieres traer? ¿Hay un dinero para traerlos o por qué?
Porque yo he visto desde, ¿qué te iba a decir? Desde Brasil, desde claro, pues, Colombia, Guatemala, Paraguay, buenos animales. Lo que he sí, visto son malos cultivos. ok, Entonces, ahí le dije, primero vamos a probar los animales en cada lugar, en cada uno de los 8 países. Desde aquí, si quieres, yo dirijo un técnico y los probamos, porque seguramente como van a llegar animales chinos o de otra parte, pues la gente va a estar encima de ellos. Pero no quiere decir que sean los mejores. claro, A lo mejor los que tú tienes te van a dar muy buen resultado. Y mover animales de un lado para otro vas a tener expresiones de genes ocultos, sí, que yo los he visto también. Entonces, en otros lugares he visto cosas raras, ¿no? De que meten agua cruda del mar y la filtran cuando sale, cuando deben de hacerlo a las dos, por 2 partes, ¿no? claro, O sea, contradicciones así fuertes. En general, lo que me llama la atención de la acuicultura es su crecimiento. sí, Y te puedo decir que si andamos en el mundo ahí en un promedio de 1.4, 1.5 de conversión alimenticia, se está estimando que hacia el año 2030 vamos a tener un mundo sin hambre, ¿no? Pero por razones como el COVID y razones de lo que está pasando y todo eso, creo que nos estamos alejando de esa meta en vez de acercarnos. ya, Entonces, lo que me asombra de los peces es su capacidad de crecimiento y de producción de comida rápida, de muy rápido, pero siempre y cuando tengamos condiciones apropiadas. Y lo sí, que me decepciona en parte es precisamente lo mismo, de que como la gente no está preparada, pues claro, gastan mucha agua. Hay gente que está con la bomba encendida las 24 horas, entonces el agua se nos está acabando, sí. ¿entiendes? O sea, no podemos seguir en un futuro muy más o menos te quede contestar ese tipo de pregunta, esa pregunta. Sí, 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 pues es que es eh, pues sí es parte de su experiencia y lo que ha visto y bueno, no necesariamente algún proyecto, ¿no? Digo, yo lo que le puedo decir es que cuando llego a trabajar a Sinaloa me sorprendió, eh, pues sí, la dimensión de la granja, pero más que nada lo que más me sorprendió fue lo de afuera, en el sentido de que uno podía conseguir muchos utensilios, ¿no? Desde el alimento, las redes, cómo funcionan las granjas de camarón, etcétera, ¿no? Todo eso fue mucho lo que me sorprendió como tal, ¿no? Y seguramente, bueno, no he tenido la oportunidad de salir hacia el exterior, pero hay ciertas revistas o ciertos proyectos que sí son sorprendentes. Lo que hacía mencionar el doctor Antonio Garza es que el cultivo de salmón es muy interesante o el crecimiento que está teniendo pues está muy, muy interesante, ¿no? ¿Sí? Fíjate que inclusive dentro de peces, por ejemplo, en el último consulta que tuve, me tocó Cuba. Ahora, Entonces ellos producen mucha langosta. De hecho, pues con otras personas íbamos a comer langosta todas las noches, porque pues donde ahora, aquí te cuesta un plato 200 pesos, ¿no? sí, Entonces ellos, bueno, tienen cierta problemática fuerte en todo lo que es el abasto y no les venden alimento balanceado, nada más que una empresa yucateca les vende. Pero querían producir peces marinos, ok, o no donde consiguen el alimento. claro, Entonces, una posibilidad de integrar las tilapias incluso, que a mí se me venía a la mente, es cultivarlas, porque la puedes cultivar sin alimento balanceado. sí, La tilapia con abonos orgánicos, un poco de químicos, tú puedes producir algo en tilapia. Entonces, tilapia se la puedes dar a los peces carnívoros. claro, De agua dulce tú se las das a los peces carnívoros y, y están comiendo proteína. Entonces puedes producir peces marinos. Pero no sé, pues el recurso de ellos es un poco muy limitado y espero que superen esa situación. Pero pues si va y una tilapia, pues se la comen antes de que los peces marinos.
Lo que pasa es claro. que ellos querían para el turismo, ¿no? Como de la langosta, pues venden mucha langosta, pero un Ujú. cubano no come langosta. Y a menos que sea el que la captura, pero está, esas posibilidades te dan. La tilapia la puedes cultivar sin alimento. Claro, Y ahí tiene otras, tecnológicamente tiene otras ventajas, ¿no? Muchas otras ventajas que puedes hacer con ella. Eh, pero sí, sí está complicado. Entonces yo creo que en el futuro inmediato se tiene que meter mucha capacitación, sí, eh, porque te diré que hay granjeros que no saben nada y meten un técnico y también tienen limitaciones, entonces eso es complicado. Entonces se requieren tres cosas fundamentales, como en otros lugares, por ejemplo, la participación de un instituto o de una universidad, claro, de ahí el gobierno y el productor. Entonces, cuidar técnicamente el mejoramiento corresponde a las instituciones de investigación. El gobierno tiene que aportar los recursos necesarios, suficientes y a tiempo para que se lleven a cabo las cosas y el productor bien capacitado, supervisado también. Entonces, esa trilogía genera mucho beneficio. Así te claro. puedo comentar algunos ejemplos que he visto con el queso manchego en España, en Órale. varios lugares, sí, y lo mismo podría funcionar en la acuicultura, pero Ok, sí se requiere una interacción seria de que, por ejemplo, las personas que se dedican en ese caso, al diagnóstico, pues tengan más apoyo y, bueno, mientras, por ejemplo, los camaroneros, sabes que le invierten a su capacitación e investigación, son muy buenos, claro, pero otros no, en otras áreas no. Entonces, así tanto es. tenemos esos casos de éxito de cultivos comerciales, como tenemos la enorme deuda con la gente que no come carne, ni siquiera la proteína suficiente al día, ¿no? Claro, Entonces, por ahí yo veo la cosa, ¿no? Tenemos que ir sí, sí, insistiendo en esa parte. Programas serios, ¿no? sí, pues sí. Pues doctor, yo creo que es, bueno, para no quitarle más su tiempo, yo entiendo que seguramente podemos hablar mucho más de acuacultura y yo quiero invitarle una segunda vez, si tiene algún tema en especial que podamos tratar, lo podemos agendar y lo hacemos. Y antes que nada, pues agradecerle que haya tomado la invitación al rollo acuícola. Sí, ¿tú dónde estás? ¿En qué parte estás tú? Me encuentro en Tabasco, estoy en la Ah, Universidad es cierto, Juárez. me dijiste que... Sí, sí, por acá andamos, estamos igual en la carrera de Ingeniería en Acuacultura, y pues hemos estado invitando por este medio, que se integren más alumnos a nuestra carrera, digo, también a nivel nacional, ¿no? Me parece que hay una problemática ahí de que no quieren estudiar estas áreas agropecuarias y mucho menos en la parte de acuacultura, ¿sí? ¿Sabes lo que ha pasado? Creo, porque hace poco di una plática aquí en Puebla, en Tlatelolco, de un tecnológico también, Sí, y la matrícula no está muy bien, porque no ven atractivo, claro, no ven negocio, por así decirlo. así es, Pero no se ve negocio porque no se hace negocio de que les enseñes a ellos. Tú al estudiante, yo le pregunto, lo primero pregunta a los estudiantes que les hago, ¿cuánto quieres ganar al mes? claro, Y créeme que ponen como que se desconciertan porque no saben ni siquiera cuánto deben de ganar. así es, Ya en términos de producción, tú les, bueno, tú quieres ganar 10, 12, 20 mil pesos, entonces tú tienes que producir cuántos kilos de tilapia o de pescado, ¿no? claro, Y abrir esas posibilidades, porque ellos lamentablemente tienen una idea de que la acuicultura es de mucho dinero, no sé, una tecnología muy avanzada. Hay, como te dije, la hay, ¿no? claro, Entonces, si tú algún día gustas un taller en la parte esa que a mí me apasiona mucho, que es la autosuficiencia alimentaria con peces, sí, pues podemos hacer un pequeño tallercito. claro que sí,
aquí o allá, luego yo ando rolando de aquí a Mérida y hacemos un pequeño taller, invitas señoras, invitas personas y los ponemos a hablar de acuacultura muy rápido y de una muy práctica. Entonces, cuando por ejemplo, fíjate, me llama la atención finalmente una señora que conocí en Guatemala. Sí. Yo tengo un cuate allá en el puerto de San José que produce muchas toneladas de camarón. Y me invitó y fuimos ahí a una parte del pueblo de él. Y me llamó la atención, llegó una señora ahí que traía su típico delantal de ama de casa y traía sus bolsitas llenas de billetes, de quetzales, ¿no? Entonces llega este cuate y tiene estanques someros grandecitos, tal vez de 150 metros, 200 metros. Y ve por ahí mi cuate apilado una serie de aireadores de paleta. Entonces le digo, oye, mira, ¿por qué no metes los aireadores? Vas a meter pescado. Le digo, mira, tranquilo, porque déjala que ella decida el nivel de riqueza que quiere. Porque gana lo suficiente para salir adelante y le está yendo bien. Nada más le di un par de consejos sobre el tamaño de los peces, pero ya, y con eso, pero digo, pues, creo que por la misma diversidad, pero cuando en este caso las señoras o un estudiante ya le agarra la onda, tiene un cultivo y vende ahí en corto, vende a su vecino o vende frito el pescado, a lo mejor se gana lo que quieren, los 10, 20 mil pesos mensuales. Sí. Entonces, vele como quien esté pensando, si tú gustas, hacemos un tallercito de autosuficiencia alimentaria en cuanto a tilapia. Claro. Y así mostrando las cosas básicas, te digo, he dado conferencias en Paraguay y por ahí en Argentina, ¿sí? Y con esa visión que yo he sufrido y he desarrollado y me ha dado resultado, ellos les cambia la mentalidad. Sí. En 2, 3, 4 días les cambia la mentalidad completamente. Sí, claro que sí. Sí, entonces, sí. Estoy en lugares como la Facultad de Veterinaria de Asunción, así, y puro veterinario ahí, y una vez un cuate mío y un estudiante estaba viendo un estanque y como que rascándose la cabeza y me dijo, la verdad, lo que tú nos has venido a comentar nos ha cambiado todos los paradigmas. Entonces, creo que por ahí tenemos que incidir más. Tabasco tiene mucho que hacer, hay mucha necesidad también de empleo sobre todo, y puede hacer algunas estrategias de compraventa de pescado en corto con jóvenes, con señoras, con minusválidos que quieran comprar y revender pescado. Ahí tienes empleo seguro. Sí, pues sí, doctor, lo planeamos más, con más detalle para ver cómo podemos interactuar de esa manera. Y bueno, nuevamente muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y pues esperemos que sigamos creciendo en este canal, que es lo que digo, yo lo hago más de hobby, digo, porque me llama mucho la atención conocer las perspectivas que tienen pues todas las personas que están inmiscuidas en esta actividad de acuacultura, ¿no? Sí. Y tal vez un tema próximo podría ser ese, la autosuficiencia alimentaria. Pero, por ejemplo, ese proyectito que tenemos, pues tenemos conversiones de 1.4, 1.3, o sea que no estamos lejos de la realidad con cuestiones muy básicas. Entonces, puede ser eso. Entonces, igual con alguna invitación allá con el gobierno o la universidad, pues, y he dado pláticas ahí en Villahermosa también. Y se junta mucha gente. También tengo doctor. Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Entonces ahí estamos pendientes. Hasta luego, que esté bien. Sí. Igualmente, que esté bien.